Mucho gusto, mi nombre es David Yael Mora González. Este es el primer video para el examen de segundo parcial de la materia de inmunología con el profesor Gómez Conde. En este caso voy a hablarles acerca de las citocinas. Con respecto a las citocinas, nosotros podemos, en este pequeño resumen, vamos a hablarles acerca de las funciones, de los efectos, de los mecanismos de activación, de los mecanismos de liberación y al final vamos a hablar de una pequeña clasificación de las citocinas en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a sus familias. Ahora vamos a hablarles de sus funciones. Pero primeramente vamos a hablar de unas generalidades que tienen las citocinas. Las citocinas como tal son moléculas de bajo peso molecular y de vida corta, pesan aproximadamente unos 40 kilodaltons y que participan como mensajeros intercelulares. Son reguladores de la inflamación y bueno, resultan ser tóxicas en elevadas cantidades. Son además sintetizados por los linfocitos T, que son maduros, y los vírgenes, los linfocitos B, además de las células NK, las células dendríticas y diferentes macrófagos. Ahora, con respecto a las funciones, como les estaba mencionando, nosotros tenemos las funciones eh, activación, de proliferación, antes está la diferenciación. Tenemos a la quimiotaxis. Además tenemos a la secreción y la degranulación. Con respecto a la activación, resulta ser el inicio de toda la activación, de toda la activación del complemento, de toda la activación de la inflamación. Entonces nosotros cuando hablamos de la inflamación, nosotros iniciamos y hacemos un llamado hacemos un llamado en el sitio de la lesión, y justamente para eso nos sirven las quimiosinas, porque recordemos que son reguladores que sirven como mensajeros intercelulares. En cuanto a la proliferación, en cuanto a la diferenciación, primero que nada vamos a mencionar que nosotros hacemos una meiosis, inducimos una meiosis en diferentes células, que son como los linfocitos T y los linfocitos B, también diferentes macrófagos, que van a secretar, y este es uno de también nuestras partes, y que van a hacer una secreción, y esta secreción va a liberar diferentes citocinas. Entonces nosotros ya generamos una activación a partir de una diferenciación, y la diferenciación va a permitir que exista una mayor cantidad de células. La diferenciación directamente es la especialización de células, y estas células pues van a poder proliferar, van a hacer su meiosis, y la meiosis va a permitir también que liberen vesículas a modo de secreción. Y la secreción puede ser de diferentes tipos. La secreción, como ya mencionamos, puede ser por exocitosis, pero la exocitosis puede ocurrir principalmente por degranulación. La degranulación obligadamente requiere de un epitelio, y este epitelio va a requerir que se una. Entonces ya dijimos que la activación es el inicio. La proliferación habla de la meiosis y liberación. La secreción principalmente ocurre en el torrente sanguíneo para que llegue a partes distales del organismo y pueda ocurrir ahí el llamamiento, que nosotros llamaremos quimiotaxis. La quimiotaxis es ese llamamiento que se hace, es ese reclutamiento de moléculas, y justamente hace que moléculas de partes distales del cuerpo lleguen al sitio de la lesión. Entonces vamos a decir que este es dijimos llamamiento, pero vamos a ponerle mejor eh, una vamos a ponerle llamamiento. En cuanto a la secreción, vamos a decir que es exocitosis. En diferenciación vamos a decir que es una especialización. Y así ya tenemos nuestras funciones. Ahora vamos a hablar de los efectos como tal de las citocinas. En cuanto a los efectos, nosotros tenemos efecto pleiotrópico. Ahora los mencionaremos, pero vamos a escribirlos primero. Pleiotrópicos. Tenemos un efecto de cascada, un efecto sinérgico, además de que también tenemos un efecto específico de el interferón gamma y del factor de necrosis tumoral.
TNF debería de ser. TNF. Y por último tenemos un efecto, bueno, redundante y también antagonista. Cuando hablamos del efecto pleiotrópico, nosotros vamos a decir que una citosina puede afectar a más células. Es decir, una citosina tiene un efecto que puede afectar a más de una célula, no solamente a una en específico. Las citocinas son mayormente conocidas porque tienen acción redundante. La acción redundante, como por ejemplo la interleucina 2 y la interleucina 4, son proinflamatorias y tienen el mismo efecto y actúan sobre diferentes células, pero que actúan de la misma forma. En cuanto al efecto sinérgico, eso nos dice que que diferentes células pueden ser afectadas por diferentes interleucinas y que estas citocinas van a llegar y van a hacer una sumación de sus efectos en una misma célula o en diferentes. Y justamente entonces vamos a decir que nosotros tenemos un efecto pleiotrópico, es decir, que nosotros podemos decir una para todos, una para todos. Y a eso decimos que una citosina puede afectar a más células que solamente una. En el efecto de cascada, pues es como en el complemento, es decir, una citosina activa a otra, tiene un efecto sinérgico y justamente es lo que nosotros creemos. El efecto sinérgico ya dijimos que es un efecto de sumación. El efecto de redundancia decimos que es el mismo efecto que ejerce diferentes citocinas. El efecto antagonista pues es un efecto justamente si hay citocinas proinflamatorias, hay citocinas antiinflamatorias. Nosotros decimos que la citocina por excelencia proinflamatoria es el TNF, que es el factor de necrosis tumoral alfa. Y este factor de necrosis tumoral alfa es principalmente proinflamatorio, mientras que la interleucina 2 es antiinflamatoria. Entonces este es el efecto antagonista, que es opuesto. Pero aparte nosotros tenemos un efecto específico que tiene el interferón gamma y también tiene el factor de necrosis tumoral. Y es que hacen un señalamiento. Y este señalamiento es para evitar la lisis de una célula específica. Entonces vamos a retirar ya nuestros efectos y nuestras funciones en cuanto a las citocinas, para que ahora entremos a los mecanismos de acción y a los mecanismos de liberación. En cuanto a los mecanismos de acción, nosotros podemos decir que son tres. Vamos a poner mecanismo de liberación, de activación. Tenemos tres. Uno autócrino, uno parácrino y uno endocrino. El autócrino es un efecto autoestimulante, es decir, que una citosina, que una molécula, una célula va a liberar citocinas que van a afectar directamente a su metabolismo. Y como afectan directamente a su metabolismo, pues va a hacer que participen en la inflamación o que se dirijan a un lugar en específico. Así es como participa. En cuanto al parácrino, actúa en la vecindad, en lo que está en el borde marginal de esta célula, pues entonces nosotros vamos a poder activar a las otras células que nos están colindando. En cuanto al endocrino, el endocrino mayormente es cuando se liberan por degranulación o por secreción, se liberan estas citocinas en el medio externo, por ejemplo en el plasma, y va a recorrer distancias bastante distales para que lleguen a un punto en específico. Vamos a dejar esto por el momento. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de liberación. No debí borrar eso. Vamos a hablar de los mecanismos de liberación. Y para los mecanismos de liberación nosotros tenemos tres receptores que son bastante importantes. El TCR, TLR y el FCR. En cuanto al TLR, es un factor asociado a la célula. Y está justamente asociado a la célula porque es cuando un antígeno, un anticuerpo se une con un antígeno. Y esto pues va a producir la liberación de interleucinas como la interleucina 2,
4, la TNF, la interleucina. Entonces vamos a ver, la interleucina 1, perdón, interleucina 4, 4, interleucina 4, 2, 10 y los interferones, los interferón gamma. Y bueno, justamente esto es lo que mencionamos, es decir, cuando nosotros decimos que el TCR, pues estamos mencionando que un anticuerpo se va a unir a un antígeno. Cuando hablamos de TLR, está asociado a los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Es decir, cuando nosotros podemos ubicar a un linfocito, perdón, cuando nosotros ubicamos a un linfocito, pues entonces directamente este linfocito va a encontrar a este PAMP y va a producir una acción que va a liberar interleucina 1 y también va a liberar factor de necrosis tumoral, TNF. Va a liberar factor de necrosis tumoral alfa. Y justamente esto es lo que nosotros mencionamos, va a generar una respuesta proinflamatoria. En cuanto al FCR, que es la fracción cristalizable o el receptor de la fracción cristalizable de una inmunoglobulina, es importante porque en este factor cristalizable de una inmunoglobulina pues es reconocido por diferentes macrófagos, por diferentes linfocitos y bueno, pues también por células dendríticas y por células NK. Y va a hacer también la liberación de interleucina 1, y de factor de necrosis tumoral alfa. Ya viendo esto, ahora nosotros podemos pasar directamente a la clasificación. Y la clasificación, como ya mencionamos, pues puede ser principalmente por la forma en la que actúan o por su familia a la que pertenecen, es decir, si son proinflamatorias o si son antiinflamatorias, ¿vale? Entonces vamos primero a la clasificación de proinflamatorias, inflamatorias y después a la de antiinflamatorias, inflamatorias. En cuanto a las proinflamatorias, nosotros vamos a distinguir primeramente a la interleucina 1, la 4, la interleucina 4, la interleucina 1, la interleucina 6 y la interleucina, interleucina no, el TNF-alfa. Bien, la interleucina 1 es proinflamatoria y participa como factor de coagulación, es decir, que también participa en la coagulación, es proinflamatoria y es producida por macrófagos. En cuanto a la interleucina 4, está sumamente relacionada con la producción, de inmunoglobulinas tipo E. Ahora vamos con la interleucina tipo 6 y esta también es importante porque es producida por linfocitos tipo B y también por macrófagos. En cuanto al TNF, la principal citocina proinflamatoria y como ya dijimos también va a ser producida por linfocitos T y por diferentes macrófagos. En cuanto a la antiinflamatoria, pues la más reconocida es la interleucina 2, que es producida por macrófagos y también por linfocitos T. Bien, ahora vamos a hablar directamente de lo que... y además de la interleucina 2 también es muy reconocida porque es generadora hace como quimiotaxis, es decir, pero no como tal, sino que hace una producción o induce a una producción masiva de mediadores efectores de la coagulación, que ya son las células como tal. Las células como macrófagos, células dendríticas, esas directamente pues ya son las que nosotros tomamos. Ahora sí ya vamos a la clasificación en cuanto a las familias. ¿Y cómo podemos diferenciar a las familias? Pues las podemos diferenciar justamente por los receptores y cómo es que actúan. Y esto justamente lo tengo escrito en esta parte, para que se vea y ahorita lo vamos a explicar brevemente. Entonces, en cuanto a las familias, nosotros tenemos a la interleucina 1, que también tiene unas muy específicas. Además de la interleucina 1, tenemos a la interleucina en esta familia, a la interleucina
33 y a la interleucina 6. La interleucina 1 va a tener un efecto sinérgico sobre la interleucina 33. Ya dijimos que la interleucina 1 participa en la coagulación. Y ya dijimos cómo participa la interleucina 6, que también es proinflamatoria, que es producida por los macrófagos y por los linfocitos T. Por los linfocitos B, disculpen. También vamos a tener a la familia de las interleucinas 17, que también es proinflamatoria. Además de que vamos a tener a la familia de las hematopoyetinas, que es muy grande. Hematopoyetinas. Y la familia de las hematopoyetinas en realidad es muy grande porque además de esto tiene factores de crecimiento que también participan como citocinas y que también pertenecen a esta familia. Entonces vamos a ponerle aquí uno de factores de crecimiento, Y entre las hematopoyetinas pues nosotros vamos a encontrar a las interleucinas 2, 7, 15, 12, 13, la 21 y la 23. Estas son las que nosotros vamos a encontrar en cuanto a esta familia. Y, perdón, no es la 2, es la 4. Discúlpenme. Esta es la 4. Y los factores los factores de crecimiento, pues nosotros vamos a encontrar a la serie granulocítica monocítica y a la serie granulocítica, que es CSF y CSF. Y también vamos a encontrar el factor de células troncales, que es SCF. Y vamos a encontrar además a la trombopoyetina y a la eritropoyetina. La trombopoyetina tiene un efecto sinérgico sobre la insulina, sobre la interleucina 11, y la eritropoyetina sobre la interleucina número 9, por la interleucina número 9. Ya después de eso, pues nosotros, para que se vea mejor de esta forma, ya después de eso nosotros podemos hablar de la familia de los interferones. Y la familia de los interferones, pues, es bastante sencilla de hablar, ya que se divide en 3 partes. Se divide en 3 partes. Tenemos a los interferones, que bueno, se pueden poner como INF, y nosotros tenemos a uno alfa, uno beta y uno gamma. El beta y el gamma son conocidos como de tipo 1 y de tipo 2 sucesivamente. Estos son los interferones. Además de que nosotros tenemos a la familia de el factor de necrosis tumoral, que bueno, ya dijimos que es bastante conocido porque es el principal, el alfa es el principal proinflamatorio. Entonces también tenemos al factor de necrosis tumoral, TNF, y el más reconocido es el alfa. Y ya finalmente nosotros hablaremos de las quimiosinas. Las quimiosinas son por lo menos 50 proteínas que también 50 proteínas que participan también con un efecto de llamamiento o de reclutamiento de factores de la coagulación, de factores de la inflamación. Y bueno, pues estas van a servir justamente para que se produzca este gran proceso. Y como segundo, ya nada más como segundo, ¿cómo le diríamos? Como segunda actividad que tiene el factor de necrosis tumoral, es que este factor de necrosis tumoral puede atacar a células que tienen una diferenciación bastante mutada, es decir, a las células tumorales. Y bueno, ya fuera de ello, pues vamos a ver ya simplemente cómo es que actúan. Directamente nosotros, si hablamos de la interleucina, nosotros tenemos vemos que tiene un dominio intermembrana que pues atraviesa y que está formado primeramente por 3 moléculas, que es la MID88, y esta MID88 es una proteína adaptadora. En cuanto al IRAK, es una sinasa asociada a interleucina 1, el TRAF, que es el factor 6 asociado al TNF alfa. Y bueno, directamente cuando el IRAK es fosforilado, pues entonces se divide, y entonces aquí lo podemos ver que ya se dividió y libera una ubiquitina que después se une a este otro complejo, que es el TAP2 y TAP1, el TAC1, y inicia ya directamente la vía
y la vía inicia con la cascada. Siempre vamos a ver en este caso, cuando nosotros activamos una vía de citocinas, vamos a activar una cascada de la MAP-cinasa, que es bueno, que va a iniciar el proceso de transducción. Bueno, va a iniciar el proceso para que la envoltura nuclear se abra y entonces nosotros podamos iniciar por la vía de NKKB la traducción o la expresión de las citocinas. Ahora vamos con la hematopoietina. En este caso nosotros tenemos la hematopoietina, entra una cinasa en el receptor que nosotros tenemos. Es una cinasa asociada a Janus y podemos ver que es una tirosincinasa. Cuando es ya fosforilada, pues entonces activa al STAT. El STAT es un transductor adaptado a es el transductor asociado a la transducción. Y entonces cuando se fosforila, nosotros también lo liberamos. Después, justamente lo que sucede es que va a generar un medio negativo. Y lo que pasa es que nosotros tenemos un medio positivo cuando hablamos de la envoltura, perdón, el DNA. Cuando nosotros tenemos el DNA, pues está completamente junto. Y lo que hace es que el STAT genera un medio negativo, lo desenvuelve, hace que la histidina y las histonas que nosotros tenemos se liberen y entonces se desenvuelve el ADN y entonces ahora ya podemos empezar ya podemos iniciar con la traducción del mensaje que nosotros tenemos. En cuanto al factor de necrosis tumoral, nosotros tenemos el factor de necrosis tumoral y aquí tenemos un receptor. El receptor tiene un dominio de muerte que es el dead domain y bueno, va a iniciar directamente la apoptosis de las caspasas. Las caspasas las veremos un poco más adelante, pero va a iniciar directamente a partir de este factor que es NFKB para la expresión de las proteínas. Vamos a ver justamente ahora la señalización de muerte del factor de necrosis tumoral y es justamente lo que nosotros mencionamos en esta parte. Es decir, nosotros tenemos una cisteína que se va a unir a esta parte. Aquí tenemos nuestro dead domain y nuestro dead domain pues va a estar ¿cómo se llama? Cuando se une esa cisteína al dead domain, entonces nosotros vamos a iniciar nuestro complejo 1 y el complejo 1 se va a disociar por este dead domain asociado a un factor de la transcripción. Las procaspasas ya van a iniciar justamente con la apoptosis de una célula que tenga un tejido necrótico, o bueno, que tenga un tejido mutado y que no podamos tener. Entonces veamos, la procaspasa se ve alterada por el dead domain. Este es el factor asociado a dead domain y activa la procaspasa 8. La procaspasa 8 activa a las caspasas 3 y 7 y estas justamente son las que inician ahora sí la apoptosis. Ya vemos a las quimiosinas. Como ya dijimos que las quimiosinas, bueno, perdón, vamos a iniciar con el interferón. Tenemos tenemos dos cadenas en la parte extracelular. En realidad nosotros podemos contar 5 cadenas de FN, pero solamente se muestran 2. Y en esta parte, pues cuando se une una caspasa, perdón, cuando ya se une un receptor, entonces se une y hace la salida de la cascada de las MAP-cinasas. Y bueno, pues va a ser muchísimo de lo que pasó la última vez. Tenemos un TAP1 y un TAP2 que son proteínas de unión. Las proteínas de unión pues están unidas también al TAC, que es una cinasa asociada a TNF, y esta va a iniciar la activación como en las otras de la NFKB. Y bueno, pues ya avanza a través de la envoltura nuclear e inicia la síntesis de proteínas. Y bueno, lo mismo va a ocurrir en las citocinas, bueno, en las quimiosinas. Las quimiosinas pues tienen una proteína que pues atraviesa varias veces la membrana plasmática porque es integral y tiene un inicio que es una proteína C y tiene 3 dominios en la parte terminal intermembrana, o sea citosólica, que es alfa, beta y gamma. El alfa, beta y gamma se van a separar cuando ya inicie el proceso. El gamma se va a unir con un guanosin difosfato y el guanosin difosfato cuando sea fosforilado entonces se va a separar y ya va a activar directamente a un factor Rho y a un factor RAS. El factor Rho hace una liberación de lactina y el factor RAS es una caspasa MAP cinasa activada. Es la que ya inicia
la cascada de las cinasas, y el MPLC, que es beta, este es el que ya activa directamente al factor NFKB, que es el que inicia la expresión del gen para las proteínas. Y ya, en este caso sería todo por mi parte con respecto a las citocinas. De verdad, muchísimas gracias por su atención y los veo en el siguiente video.